Hola, hola, ¿cómo están, querida gente? Yo soy Arturus y hoy hablaremos de Cronos y Ananke, los primeros dioses. Ananke, también llamada Adastrea, es la primera diosa, es madre de las Moiras, diosa de la necesidad y del destino. Se describe el universo como girando sobre rodillas sobre la diosa de la necesidad. Esto significa que el cosmos, una vez creado, se mueve eternamente según las leyes necesarias. La necesidad impone límite, estructura y regularidad. Es una forma de decir que el mundo no gira por azar, sino por principios inevitables y eternos. Según Proclo, los órficos llaman a la primera causa Cronos, para que sea lo mismo causa según el tiempo y la procesión de los dioses se le denomina Génesis. Cronos representa el uno, cuando ya comienza a manifestarse como principio generador, aunque no como mente, nous. Es una hipóstasis liminar entre el uno y la tríada inteligible, éter, caos y el huevo cósmico. Por eso, Proclo acepta que Cronos sea llamado primera causa, pero solo en el nivel teológico mítico, no ontológico puro. Cronos es representado a veces como una serpiente con tres cabezas, a veces de toro, a veces de león y humano, otras veces con alas, asociada a los ciclos cósmicos y el movimiento eterno del tiempo. Y me parece que aquellos que denominaron en el tiempo como Cronos tenían esta concepción de su naturaleza, y por ello tuvieron dispuestos a llamarlo, por así decirlo, un intelecto que se mueve con medida. Pero al dividir las palabras, quizá con el propósito de ocultar, lo llamaron Cronos. Quizá también dieron esta denominación porque permanece estático y al mismo tiempo mueve con medida permaneciendo por una parte de sí mismo y por otra avanzando con movimiento medido. Como dice Orfeo, entonces el gran Cronos formó el resplandeciente huevo con el divino éter, donde la palabra formó muestra que el huevo es un artefacto y no algo concebido naturalmente. Pero todo artefacto está compuesto al menos por dos principios, es decir, materia y forma, o por elementos análogos a estos. Se bien que el poder de Cronos era lento y perezoso, frío, y por lo tanto le atribuyeron el poder del tiempo. Figuran, él está de pie y con el pelo canoso para indicar que el tiempo avanza, es viejo. Los teólogos colocan al tiempo, Cronos, en lugar del principio único de los entes totales, pues el principio supremo en esa teología era el tiempo sin edad, Cronos, quien es el padre del éter y el caos. Sin duda, según esta teología, también el tiempo Cronos, en forma de serpiente, engendró una triple descendencia, el éter al que llama acuoso, el caos indefinido y en tercer lugar, tras estos, el nebuloso Erebo. Y la segunda tríada es análoga a la primera, aunque es dinámica, mientras que la primera es paterna. Así, el tercer miembro de esta segunda tríada también es el nebuloso Erebo, y el elemento paterno, y uno de los extremos es el éter, no en estado absoluto, sino húmedo, y el término medio es el caos indefinido. Pero en medio de estos principios, la tradición dice que el tiempo engendró un huevo, y esa tradición considera al huevo como descendencia del tiempo, y como nacido entre estos dioses, porque de ellos procede también la tercera tríada. Inteligible. ¿Cuál es entonces la tercera tríada inteligible? Es el huevo. La diada consiste en las dos naturalezas del huevo, masculina y femenina, y la multiplicidad corresponde a las diversas semillas en el centro del huevo. La teogonía órfica comienza no desde el principio supremo y absoluto, lo inefable o el uno, sino desde un nivel más bajo, el primer principio inteligible que ya es expresable simbólicamente, el tiempo como serpiente, que es una forma mítica de hablar de la sustancia unificada primordial. La necesidad está unida a ello, siendo de la misma naturaleza que Adastrea. Aquí se dice que necesidad, Ananke y Adastrea, que significa la inevitable o la justa, son de la misma esencia o principio fundamental. Ambas presentan fuerzas cósmicas que garantizan que el orden del universo se cumpla. No son meros caprichos,
sino leyes necesarias e ineludibles. La necesidad no como aquella que gobierna los entes por medio de la violencia, ni como la que anula la naturaleza automotriz de nuestra vida, ni como carente de intelecto de la más excelente sabiduría, sino como aquella que lo comprende todo intelectualmente, introduciendo límite en lo indefinido y orden en lo desordenado. La necesidad está completamente exenta de las naturalezas mundanas y mediante el último de sus poderes comunica el movimiento a todo el cielo, sin volverse hacia él ni actuar directamente sobre él, sino transmitiendo una circulación ordenada al mundo por su misma esencia y por estar firmemente establecida, porque Sócrates dice que el uso es movido sobre las rodillas de la necesidad, pero que ella misma, habiéndose establecido regia y soberanamente en un trono cercano al universo, gobierna los cielos en un recorrido silencioso. La necesidad, que es llamada madre de las parcas, subsiste en primer lugar entre los dioses intelectuales, de manera análoga a la mónada inteligible e intelectual de Adastrea, y que desde allí, desplegándose hacia la luz o los órdenes regentes, ella genera esta tríada de las parcas, pues aquello que es total en las providencias, en la energía y en la convulsión de todos los entes por el mero ser de quien los entrelaza, son indicios de una trascendencia intelectual. Asimismo, extender la producción a todas las cosas de manera impartible es algo equiparable al dominio demiúrgico, y esta diosa me parece que ilumina toda la progenie del demiurgo con una guardia inefable. Así como él es generador de todos los entes en su totalidad de manera impartible, así también la necesidad guarda inflexiblemente todas sus cosas en sí mismas, y las comprende monádicamente, preservando sin dolución el orden que procede del demiurgo hacia el mundo. La necesidad, por tanto, habiendo recibido la autoridad y reinado entre los entes, la tríada de las parcas gobierna el universo de manera liberal. Platón dispone estas tres causas del orden de forma sucesiva, a saber, adrastría, la necesidad y el destino, la primera siendo intelectual, la segunda supramundana y la tercera mundana, pues el demiurgo, como dice Orfea, fue en efecto alimentado por adrastría, que se asoció con la necesidad y generó el destino. Adastrea, Ananke, destino, no son contradictorias, sino funcionan su aspecto desde el principio de necesidad. En algunos textos neoplatónicos se describe a Adastrea como un aspecto más elevado o inteligible de Ananke, lo que puede parecer que Adastrea es primera, pero solo como principio del orden intelectual. Ananke sigue siendo el principio superior en términos absolutos, pero puede tener proyecciones o hipóstasis en planos inferiores, como destino en el mundo sensible. Los 8 discos del uso de la necesidad que las moiras usan para hilar estos hilos consisten en 8 hemisferios concéntricos. Estos son las esferas celestes. Las 3 moiras, mientras hilan, hacen girar estas esferas. Platón vincula así la creencia de que las moiras determinan nuestro futuro con la antigua creencia de que nuestra suerte depende de los astros.